El sol aún no había salido, pero tras las colinas el cielo comenzaba a iluminarse. Lobo, con el torso desnudo, sintiendo cómo el frío de la mañana recorría cada centímetro de su cuerpo, se encontraba sumergido en su meditación matinal. El universo se había reducido a una corriente gélida y monótona que lo envolvía y llevaba consigo. Todo en su interior era paz y bienestar. Sus numerosas cuitas, sus miedos, sus angustias, sus deseos, sus secretos, habían desaparecido en algún lugar, tras una puerta que se había tornado invisible, nada más cerrarse. Inspiró. Un breve soplo de viento. Un quejido. Lobo abrió los ojos, se giró en todas direcciones. En la muralla de camellos, el porteador que estaba haciendo guardia dio unos pasos hacia atrás, sujetándose una flecha que le brotaba del pecho. Otro soplo y un segundo proyectil se coló entre las jorobas de uno de los animales, atravesándole el cuello. ¡Alarma!, voceó Lobo con todas sus fuerzas. ¡Alarma!, repitió en lengua Bash. En las tiendas se formó un revuelo creciente, a medida que todos se levantaban y echaban una mano a las armas. La tenue luz gris del crepúsculo cubría la escena. Procedente de todas direcciones, comenzó a oírse un sonido amortiguado de guerreros a la carrera, que al poco se convirtió en una marea de hombres armados que saltaban o se colaban entre los camellos. Para entonces, Lobo ya tenía su maza en las manos. La volteó e hizo frente a uno de los incursores. Era un Bash ataviado con una armadura de cuero repujado y un casco, y armado con cimitarra y escudo. Lobo le dejó llegar hasta él para esquivarlo en el último instante y golpearlo de abajo arriba con la maza, alcanzándolo en la barbilla. ¡Así!, gritó, sin poder evitar mirar hacia la tienda. El Bash aprovechó la distracción para tratar de rajarlo. El filo abrió un surco en el brazo de Lobo, pero no lo detuvo. Avivado por el dolor, le asestó un mazazo con todas sus fuerzas. Las púas del arma se clavaron en el escudo, abollándolo. De un tirón, Lobo se lo arrebató al Bash y aprovechó que lo había desequilibrado para imprimirle una patada en el abdomen. Un momento después, con el oponente doblado y conmocionado frente a él, casi incapaz de sujetar la cimitarra, descargó el golpe final sobre su cabeza. La sangre le salpicó la cara y el pecho. ¡Así! Lobo la buscó con la mirada y la encontró corriendo por el campamento, descalza, con apenas unos pantalones y una blusa encima, la melena pelirroja, desprolija y llameante, la espada blanca como un haz de luz de luna, fuertemente apresada entre sus manos. Los dos intercambiaron una mirada de entendimiento y se aprestaron a defenderse. Amelia soplaba el silbato y señalaba en una y otra dirección con una espada corta, gritando órdenes y disponiendo a sus hombres por el campamento. Sus inseparables Lope y Renzo lideraban a un pequeño grupo de tiradores armados con lanzas. Acorralaron a una pareja de incursores contra los camellos, que ya se habían puesto de pie y aguardaban órdenes, confusos, pero sin miedo. De vez en cuando, varias flechas surcaban el aire. Sixto, apenas capaz de mantenerse en pie, trastablillaba y lloraba de miedo. ¡Son ellos! ¡Son ellos! Azahara estaba aterrorizada, pero en su interior, el deseo de combatir, un ansia incontrolable, evitaba que perdiera el control. Uno de los atacantes, provisto de una lanza y un escudo, acababa de derribar a uno de los trabajadores triballenses,
que boqueaba en medio de un charco de sangre. Lo remató y se volvió hacia ella. La muchacha guardó su momento y le entró por el lado del escudo, evitando la lanza y haciendo chocar de pleno el arma contra la superficie metálica. El impacto hizo dar a su oponente un paso hacia atrás. Azahara reaccionó como un resorte, haciendo girar la espada blanca para cegar la garganta del hombre. La cabeza del Bash se inclinó hacia atrás, en un ángulo imposible, y se derrumbó, la herida borboteando sangre de forma imparable. Azahara observó rápidamente a su alrededor, buscando un nuevo enemigo. Su mirada tropezó con la de un Bash cuyas armas y armadura, siendo similares a las de sus compañeros, parecían de mayor calidad. Un cuero de decoración más intrincada, grebas metálicas y un casco labrado que representaba una cabeza de leopardo. Se mantenía aparte con su arco, cubriendo a sus compañeros y dando órdenes. Azahara se abalanzó contra él. El arquero tensó la cuerda y apuntó sin dejar de mirar a Azahara a los ojos. Pero algo le hizo estremecerse en el último instante. Y falló, a pesar de encontrarse a apenas una decena de metros. Azahara sintió el siseo de la flecha al pasar a un palmo de su cabeza, sin inmutarse. Lanzó un mandoble contra el arquero, pero éste la estaba esperando y retrocedió de un salto. El hombre rodó por el suelo y pasó por debajo de uno de los camellos, saliendo así del perímetro del campamento. Azahara lo siguió, bordeando al animal, y emprendió su persecución. Los primeros destellos de luz solar asomaron tras las colinas que cortaban el horizonte por el este. El cielo se teñía de malva. El Bash corrió en esa dirección, hacia una formación rocosa cubierta de matorrales, y la ascendió a saltos, con la misma facilidad con la que subiría por unas escaleras. Azahara, corriendo con todas sus fuerzas, la espada blanca en una mano, trató de seguir sus pasos. Una flecha restalló en una piedra cerca de ella, y después otra. Azahara se cubrió como pudo, pero apenas veía a su atacante, que actuaba resguardado por la luz del amanecer. Casi sin resuello, la muchacha subió roca tras roca, con la espada delante de la cara como única protección. Se parapetó a la carrera tras un arbolillo de tronco retorcido, y salió después a todo correr hacia arriba, gritando y con la espada lista. Pero cuando llegó a la cima del promontorio, su presa ya no se encontraba allí. La divisó bajando por la ladera contraria, internándose por el terreno irregular, cubierto de apilamientos de rocas, que se extendía hacia las colinas. Azahara intentó descender lo más rápido posible, sin perder de vista al guerrero nómada, que amenazaba con desaparecer de la vista en cualquier momento. Una vez abajo, inició un nuevo ascenso, y después otro, siguiendo los pasos del hombre, jadeando, cubierta de polvo y de arañazos. Los matorrales espinosos y las piedras afiladas le estaban dejando la ropa hecha jirones. Perdió la noción del tiempo. Atisbó al Bash introduciéndose por un paso natural, y sin saber de dónde sacaba las fuerzas, con los pies ensangrentados, ignorando las punzadas de dolor y la falta de aliento, emprendió la carrera hacia allá. Resbaló con unos guijarros y cayó rodando a un socavón. Se alzó inmediatamente, con la nariz sangrando y el labio partido. Recogió la espada sin mirarla, intuyendo dónde se encontraba sin necesidad de verla, y se puso de nuevo en marcha, lamentando el retraso y temiendo un nuevo flechazo. Atravesó el paso, que resultó ser un desfiladero estrecho, de no más de 20 metros de largo. Al otro lado estaba cubierto de color.
El alba teñía un paisaje que, de encontrarse a pleno día, habría sido completamente blanco. Arena nibia como la tiza, de la que asomaban rocas blancas deformes, de aspecto coralino. En un momento de duda, Azahara se preguntó si no habría cruzado uno de esos portales espontáneos que, se dice, comunican con otros mundos. El desierto blanco, encajado en un largo valle de altas paredes rocosas, parecía no tener fin. A lo lejos, Azahara distinguió una columna aparentemente artificial, que no sostenía nada ni se encontraba junto a ninguna estructura capaz de darle el menor sentido. La muchacha observó detenidamente cada roca, buscando a su enemigo. Todo tenía una textura porosa, similar a la de la piedra pómez. La luz cambiante otorgaba al entorno un aspecto fantasmal. Las sombras eran largas y profundas, y parecían moverse solas. Anduvo sintiendo en los pies el picor de la arena, que crujía a cada paso. Tras de sí, dejaba un rastro de huellas ensangrentadas. Confusa, empapada de sudor, todavía con la respiración acelerada, Azahara caminó con mucho cuidado hacia la columna. No se oían pájaros, ni insectos, ni nada que no fueran sus pasos y su respiración. Conforme se iba acercando, el carácter artificial de aquel extraño pilar se iba haciendo más evidente. Era blanco como todo lo que la rodeaba, y su superficie parecía erosionada de la misma manera que el resto del paisaje. Debía medir unos 10 metros de altura, y su sombra de alquitrán caía 3 veces más larga. De pronto, un chasquido, un soplido, y su pantorrilla derecha se convirtió en una explosión de dolor. Azahara cayó sobre una rodilla, soltando la espada y sin poder evitar un chillido. Un segundo disparo y una flecha se le clavó en el hombro. Apenas pudo gritar esta vez, emitió tan solo un lamento ahogado. Azahara se sintió invadida por el pánico. Había perdido el control de su cuerpo. El dolor le impedía formar cualquier pensamiento. El crujido de la arena blanca le indicó que alguien se acercaba. Eran zancadas lentas pero constantes, medidas con cuidado. La muchacha levantó el rostro para ver al hombre que había estado persiguiendo. Contempló un rostro triste, preocupado pero atractivo, enmarcado en aquel hermoso casco de leopardo. Llevaba una daga de hoja curva en la mano. Se acuclilló y levantó más la cabeza de Azahara, asiéndola del cabello. Súbitamente, a la vez que era consciente de la inminencia de su muerte, sintió una oleada de energía en un brazo que se extendió, ignorando el dolor, y empuñó la espada blanca. Con una vitalidad que la sorprendió tanto como al guerrero Bash, asestó un golpe desde el suelo, alejando a su adversario, y se levantó como si todo este tiempo hubiera fingido que estaba herida. El dolor en el hombro y la pierna era atroz, el mayor que había sentido en su vida, pero había dejado de importarle. Su voluntad se concentraba ahora en una sola cosa: matar. El Bash retrocedió, sorprendido. Cada furioso mandoble de la muchacha le hacía dar un paso hacia atrás, hasta que estuvieron a pocos metros de la columna. Un nuevo movimiento de la espada y la daga salió volando. Otro, y su blanco filo le abrió el vientre y le vació las entrañas. Triunfal, Azahara clavó su arma en la arena, atravesando la mano derecha de su oponente. Entonces volvió a ser consciente de sí misma, y el dolor la postró junto al cuerpo de su enemigo. Kela. Azahara hizo un esfuerzo para alzar el rostro y mirar al hombre a la cara. ¿Eres tú, Kela? Dijo en Bash.
Los ojos del guerrero eran verdes y relucían vidriosos. En su cara, una expresión desdibujada que la chica no supo interpretar. ¿Por qué atacasteis el santuario? ¿Qué buscabais? Fue por Yeder, Kela. Se lo debía. Mi hermano Yeder. La boca de Azahara se encontraba muy cerca de la de él. Tanto pensó que podría darle un beso. Y de inmediato esa idea le hizo sentirse incómoda. Ahora estamos juntos, Kela. Y entonces murió. Azahara lloró. Fue una explosión de llanto, como una niña. Lloraba por la persona que había matado, por los que había matado antes. Lloraba también por ella misma, porque no entendía nada de lo que estaba pasando. Lloraba de dolor también. Se arrancó la flecha del hombro. De la herida brotó más sangre. Intentó hacer lo mismo con la de la pantorrilla, pero le había atravesado el músculo de lado a lado, y a cada tirón pensó que perdería el conocimiento. Hay quien compara las flechas con el amor, dijo una voz cálida y agradable. Inesperado, mortal, doloroso. Azahara se giró aterrada. Fue la primera vez que vio al gusano.